mano, ¿sí o no? Amén. Porque usted tenía la seguridad que tenía la respuesta correcta y que no iba a fallar en contestar. Pero cuando no tenemos la seguridad, titubeamos y nos da miedo. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Estamos aquí en casa, ¿sí o no? Tenemos la confianza de que dices, bueno, más vale que me equivoque aquí adentro y que no me equivoque allá afuera cuando esté compartiendo con alguien que quizá pueda tener un buen conocimiento de la Biblia y nosotros demos una mala información o una mala respuesta. Entonces, cada vez que nosotros encontramos o vemos esta información, que no se quede como una información y que no la pongamos por práctica. Entonces, después de que lo que vimos hasta la Torre de Babel, ¿verdad? Empieza o inician los patriarcas. Y este tiempo, recuerda que empezamos del 4000 antes de Cristo hasta el 2165 antes de Cristo. El siguiente periodo o tiempo va del 2166 al 1804 antes de Cristo. ¿Y qué abarca este periodo? Génesis del 12 al 50. Y fíjese cuánto tiempo pasa, o este periodo de tiempo o de historia que lleva del 12 hasta el 50, 400 años de historia. Y pareciera que dices, bueno, ¿por qué tanto tiempo? Mire cómo empieza y dónde empieza, con el llamamiento y el pacto de Abraham, que abarca del capítulo 12 al versículo 15. El siguiente es del nacimiento de Isaac, que es conocido como el hijo de la promesa. Del capítulo 25 y 26 nos habla de esa promesa. El siguiente es la bendición de Jacob y el cambio de su nombre. ¿Cuál fue el nuevo nombre que se le dio a Jacob? Israel. Y esto lo encontramos en los capítulos 27 al 36, que también parte de eso ya lo compartió nuestro hermano Alfredo. El siguiente es, o que vamos a encontrar, y es donde ya encontramos del 37 al 50, es donde continuará nuestro hermano Alfredo la próxima semana, que nos hablará ya de José, y que José previene a Egipto de una gran hambruna. ¿Cuántos conocen esa historia? Amén. Amén. Creo que una gran mayoría, o de los que ya tienen tiempo en el camino del Señor, conocemos ya gran parte de esta información que hoy nosotros estamos compartiendo. Pero lo importante aquí es que nosotros entendamos los tiempos en los que fue transcurriendo cada uno de estos periodos y en qué parte nosotros podemos fijar o poder llevar ese tiempo en que ocurrió cada uno de estos eventos que fueron sucediendo en la vida o historia del ser humano, del hombre o del pueblo de Israel. Encontramos pues que aquí da inicio la nación hebrea o el pueblo de Israel con el llamamiento y pacto con Abraham. Empiezan pues los pactos y sabemos que el Señor hace un pacto con este hombre de Dios y le da una promesa. ¿Cuántos esperamos esa respuesta de una promesa de parte de Dios? Amén. Todos anhelamos esa respuesta de parte de Dios, pero cuando vemos que el tiempo transcurre y esa promesa no sucede, ¿usted qué piensa? ¿Qué viene a su mente? Que Dios no le escuchó, que no tiene una respuesta de parte de Dios, y nos desesperamos, que fue lo que pasó con Abraham y lo que mencionó nuestra hermana, ¿verdad? Que queremos ayudarle a Dios. ¿Y qué hizo Abraham? ¿O qué hizo más bien Sara, no? ¿Qué le dijo a Abraham? Que tomara a su sierva Agar, que se allegara a ella y tuviera descendencia. ¿Y qué pasó? ¿Hubo consecuencias o no hubo consecuencias? Amén. Todo acto que hagamos nosotros va a traer una consecuencia.
Pero aquí encontramos entonces que de cualquier manera lo que Dios, o de lo que sí tenemos seguridad, es que Dios siempre va a cumplir lo que promete. Y si a Abraham se le dio esa promesa, que iba a tener esa promesa y esa descendencia, entonces encontramos pues que con el nacimiento de su hijo Isaac, y por ello que se le llama el hijo de la promesa, porque parecía ya imposible que eso pudiera suceder por la edad que ya tenía tanto Sara como Abraham, pero Dios, o para Dios, no hay nada imposible. Y encontramos pues que Dios siempre va a cumplir su promesa, y que lo que Él nos promete lo vamos a ver hecho realidad. Entonces encontramos que de este periodo, o este tiempo de historia, del versículo 12 al 50, transcurren 400 años que van del 2166 al 1804 antes de Cristo. Son 400 años aproximadamente de historia, y lo que tenemos aquí, y si nos damos cuenta entonces de lo que va transcurriendo, o lo que se van a ir encontrando, nos vamos a ir encontrando en estos periodos, que lo que va sucediendo se va a ir hilando de un libro a otro, y que el periodo de la, aquí ya entramos al periodo de la salida, ya estamos en el periodo de la salida. Recuerden que el primero es el origen, y aquí ya entramos al periodo de la salida. Y la salida, ¿recuerda cuáles libros son los que incluyen la salida? Éxodo, Levíticos, ok, ya se los van aprendiendo. Entonces es importante que vayamos aprendiendo o teniendo en cuenta cada periodo, y que podamos ir ubicando cada uno de esos libros en donde están incluidos, y que de esa manera podamos tener más claro el panorama o la historia desde el inicio hasta el final, cuando terminemos de ver a los profetas menores. Estos 400 años que vemos aquí, o al final de estos 400 años, ¿verdad? Vamos a ver que vamos a encontrar esta historia maravillosa de el pueblo de Israel, y de cómo José previene a Egipto de esta gran hambruna que vendría para el pueblo de Egipto. ¿Y qué es lo que José previene? ¿Qué era lo que venía para el pueblo de Egipto? Venía una hambruna. Los primeros 7 años eran de prosperidad, que iba a haber abundancia de alimentos. No. Iba a haber Primero, abundancia de alimentos. y luego Iba a haber escasez, hambruna. y cuando dice, ¿qué entendemos por prevenir? Estaba hablando a Faraón para que pudiera almacenar todo el alimento que se pudiera para ese tiempo que venía de hambruna. Amén. ¿Dónde está? Vamos ¿ya tomaron nota de esto? ¿Esto es lo que sigue? Sí. Por eso dicen, y hay una frase del mundo, que más vale ¿qué? Prevenir ¿qué? Lamentar. Entonces, de una manera fácil y sencilla, la estructura de Génesis, si la dividimos en dos, ya lo mencionamos. Número 1 nos habla de la historia universal, o de sus orígenes, o los orígenes. Y la segunda, la nación de Israel y sus orígenes, del capítulo 12 al 50, y la historia universal con sus orígenes del capítulo 1 al 11. ¿Y cómo vamos a entender Génesis del capítulo 1 al 5? Número 1 era la creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel, que vimos en la información pasada. La segunda etapa o división de los capítulos 12 al 50
para que los recuerde y los ubique más de una forma sencilla. La primera etapa que vimos, creación, caída, diluvio y la torre de Babel. La segunda etapa, del capítulo 12 al 50, si usted recuerda los personajes principales, número 1 es Abraham, número 2 Isaac, número 3 Jacob y número 4 José. De esa manera usted ya va relacionando y va teniendo claro el panorama y la estructura del libro de Génesis. Hermano, ahí en ese libro también podemos ver cómo Dios se da a conocer como el proveedor, porque cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, Abraham lo acepta y Dios provee para el sacrificio, ¿verdad? Amén. Y vemos también, por ejemplo, Dios sabía que iba a haber una gran hambruna y Dios puso a José con ese objetivo, de que estando José en Egipto, él pudiera alimentar al pueblo de Dios, ¿verdad? O sea, a la descendencia, a Israel. Entonces Dios ahí se muestra como el proveedor, el que provee para nosotros. Amén. ¿Alguien sabe el nombre que se le da a Dios cuando nos dice que Él, Jehová, es nuestro? ¿Es Jehová qué? Jireh. ¿Verdad? Entonces se da cuenta y como dice nuestro hermano, depende la circunstancia y la etapa en